Buen día, mi nombre es Oscar Blanco, soy integrante del grupo colaborativo número 58, Software para Ingeniería. Esta es el componente práctico, la realización del componente práctico de la unidad 1. Vamos a la guía, a ver qué nos dice. Esta es la guía para la práctica 1. Está la presentación de la guía y dice actividades a desarrollar. Bueno, después de la presentación está el punto 1, instalar MATLAB o Scilab. La instalación de Scilab, aquí la tenemos. El programa es completamente ejecutable. Vamos a esperar a que abra. Ese es el entorno inicial. Y vamos a revisar la guía de nuevo. Ok, entonces está la verificación de la instalación de Scilab en este caso. El segundo punto nos dice que hay que realizar un programa en Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Ok, entonces vamos a verificar en Scilab. Este es el panel de ejecución. Este es el CS Notes y ya hice se realizaron los puntos que solicitaba la guía. Entonces aquí me pregunta si quiero restaurar los archivos de la última sesión de SysNotes. Notes. Vamos a darle que sí. Entonces eso está dividido de acuerdo al numeral de a los numerales de la guía. Entonces el componente práctico 2 se refiere al punto 2. Aquí está el encabezado del problema para escribir y que nos muestre en pantalla en la consola. Es necesario anteceder la función disp, paréntesis, comillas y lo que vamos a mostrar en la consola. Esta variable se creó con la finalidad de que el usuario pueda ingresar por teclado los números, la información necesaria. Entonces aquí dice que el usuario puede ingresar el valor que desea como fuente del circuito. Esto es para que nos dé un espacio en la consola, se vea un poco más organizado el disp y paréntesis comillas. Esta es la segunda variable, ingresa el valor de la resistencia. Esto es el usuario lo puede ingresar por teclado. La tercera variable input ingresa el valor de la resistencia. De nuevo disp para que nos dé el espacio. Y estas son las operaciones que se utilizaron en el programa. Printf nos va a imprimir en la consola lo que necesitamos que nos imprima. En este caso hay un texto, una cadena de texto. El símbolo de porcentaje y F se utiliza para que nos imprima un número flotante. Después de la coma va implícita la variable que es del número que nos va a imprimir, que nos va a mostrar por pantalla. Entonces en el momento de darle a ejecutar el programa
lo va a ejecutar la consola, y ya como usuario entonces en la parte superior está el texto: calcular la caída de tensión para dos resistencias en serie, que es lo que nos pide el segundo punto de la guía. Ingresa el valor que desea como fuente del circuito. Entonces vamos a colocar una fuente de 15 voltios. Ingresa el valor de resistencia 1, vamos a colocar 100 ohmios. Y dice ingresa el valor de la resistencia 2. Esto está diseñado para un circuito en serie. Vamos a colocar una resistencia de 1200 ohmios. Al darle enter nos arroja el resultado. La caída de tensión en R1 es de 1.1538, la caída de tensión en R2 es de 13.84. Como comprobamos que el programa está bien estructurado y se realizó de manera correcta, pues según la ley de Kirchhoff, el voltaje de entrada tiene que ser la suma entre voltaje de entrada y voltaje de salida tiene que ser 0, o tiene que ser, en otras palabras, el voltaje que entró tiene que ser el mismo que salió. Entonces el total es de 15 voltios, que fue lo que entró. Ese es el segundo punto de la guía. Vamos a limpiar la consola con el comando clc. Vamos a ir de nuevo al el de notas, el que nos permite hacer los programas. Vamos a revisar la guía, el punto 3 está como componente práctico número 3, y pues aquí está digitado el que nos pide. Dice realiza un programa MATLAB o SYLAB donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias. A partir del valor de dichas resistencias, el valor de la corriente total se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Entonces es muy parecido a la estructura del punto 2. Están lo que se va a mostrar por pantalla, espacios para que nos dé una mejor distribución de la consola, las operaciones, esto es lo que se le solicita al usuario, para que digite el usuario, las operaciones correspondientes. Esto es para dos resistencias para un circuito en paralelo. Esto es lo que nos va a salir por pantalla después de digitar lo que nos solicitó. Vamos a ejecutar ese programa, y al ejecutarlo dice calcular el valor de la corriente para dos resistencias en paralelo. Ingresa el valor que desea como corriente del circuito. Vamos a colocar, vamos a irnos con 220 voltios, ¿qué más da? Ingresa el valor de la resistencia 1. Esa resistencia la vamos a colocar de 100 ohmios. Después nos pide el valor de la resistencia 2, la vamos a colocar de 200 ohmios. Y dice que la corriente en R1 es de 146 voltios. La corriente en R2 es de 73 voltios. Después de realizar las operaciones, pues que estas las hace el programa, y está igual la comprobación por leyes de Kirchhoff. La de entrada tiene que ser igual a la de salida, 220 y 220 en amperios. Vamos a limpiar la consola con el comando y vamos a mirar. La guía es el cuarto punto de la guía. Está como componente práctico número 4. Dice realiza un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y
de una resistencia en unidades de ohmios. Almacena el primer arreglo del valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Y en un segundo arreglo el valor de las resistencias en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Y estos resultados pues se deben mostrar al usuario. Entonces aquí está los datos que información del usuario, de que consta el programa, los datos que se le piden al usuario. Este es el primer arreglo con el voltaje. Este es el segundo arreglo con las resistencias, y a manera de tercer arreglo pues tenemos las operaciones que se van a utilizar. Estos son los mensajes de salida donde le dice al usuario la información que solicitó. Entonces al ejecutarlo nos va a mostrar por pantalla de qué se trata. El programa es convertir unidades y calcular la corriente. Entonces ingrese el valor deseado de la unidad de entrada en voltios. Entonces vamos a irnos con 110 voltios. La resistencia deseada, la unidad de entrada pues debe ser ohmios. Vamos a colocar 1100 ohmios y aquí nos arroja el valor de la corriente en amperios es de 0,1 amperios. El valor de la corriente en miliamperios es de 100 miliamperios. El valor de la corriente en microamperios es de 100.000 microamperios. El valor de la corriente en nanoamperios es de 100 millones de nanoamperios. Y el valor de la corriente en kiloamperios es de 0,100 kiloamperios. Y en megaamperios es de 0.601 megaamperio. Entonces eso corresponde al cuarto punto de la guía. Vamos a limpiar la consola. Y en el quinto está como componente práctico 5. Vamos a ver qué nos dice. Dice realizar un programa que capture el valor de n capacitancias. La configuración dentro del circuito puede ser en paralelo, puede ser en serie, y después nos debe imprimir en faradios la capacitancia equivalente, en la que se puede reemplazar pues todo el circuito. Entonces está igual, pues tiene de lo que se trata el programa. Entrada por teclado en lo que se le pide al usuario, las operaciones correspondientes, y al ejecutarlo nos muestra en la consola. Entonces elija el tipo de circuito. Vamos a hacerlo en paralelo. Tengo problemas con esto. Vamos a ver qué sucede. Ponemos
puesto como variable, parece. Vamos a guardar y ejecutar. Ok, aquí. Vamos a hacerlo nuevo. Ok, vamos a hacerlo nuevo, vamos a retomar acá. Entonces vamos a ejecutarla. Vamos en paralelo. Ingrese el valor del primer capacitor. Vamos a colocar un capacitor de 3 faradios. El segundo capacitor 5 faradios, 6 faradios. Y como cuarto capacitor 8 faradios. Entonces, cuando en un circuito de capacitancias en paralelo, es la suma en línea de las capacidades, la equivalente es la suma en línea de los capacitores componentes. Entonces ahí está el total, 22, está correcto. Limpiamos la consola, minimizamos y bueno, el sexto punto es crear y publicar un video en YouTube donde se evidencia que tiene instalado MATLAB o Scilab, en este caso Scilab, y a la vez explica el funcionamiento de los programas desarrollados desde la perspectiva del programador, de código y como usuario. Entonces esto sería lo correspondiente a la práctica 1. Les agradezco su atención y buena noche.